Hola ciudadanos del mundo, hoy estamos en Valderrobles, uno de los pueblos bonitos de la provincia de Teruel y de España. Comenzamos nuestra visita desde este puente tan bonito. Antes de comenzar con el vídeo de la visita de hoy, queremos comentar que nos encontramos en la comarca de Matarraña, en Aragón, en España. Seguimos visitando por lo que es la provincia de Teruel, por eso dejamos en la parte superior derecha un enlace que te permite ver toda la lista de vídeos de nuestro paso por esta bonita provincia. Matarraña es conocido como la Toscana aragonesa, donde se esconden auténticos tesoros artísticos y naturales, con unos hermosos pueblos que iremos conociendo en estos vídeos, en este y en los próximos. Y tenemos que decir que tiene un aire mediterráneo, ya que estás muy cerca pues, de lo que sería la costa mediterránea, a unos 20 kilómetros. Pues nada, viajeros, vamos a entrar a Valderrobles. ¿Nos acompañas? Valderrobles es uno de estos lugares que desde lejos ya te va enamorando de forma instantánea. Nos recibe con un emblemático puente de piedra sobre las aguas del río Matarraña y en lo alto podemos ver su castillo. Volvemos a decir que se encuentra en la lista de los pueblos más bonitos de España y tras cruzar el puente nos dirigimos al portal de San Roque, donde en la parte superior podemos ver una imagen de este santo. Una vez que pasamos el portal de San Roque, patrón de Valderrobles, uno de los 7 portales de la antigua muralla, llegamos a la Plaza de España, un pequeño espacio que nos deja boquiabierto con su serena belleza. Dos edificios reclaman nuestra atención. El primero es el ayuntamiento, un bello ejemplo del palacio renacentista, y el segundo pues la fonda, un caserón señorial de la baja edad media que conserva su antigua estructura y que aún funciona como casa de viajeros con sus 14 habitaciones. No nos vamos a extender mucho con estos edificios, solo decir que la casa consistorial fue construida a finales del siglo XVI y en la actualidad lo encontramos pues una réplica en el pueblo español de Barcelona, que lo eligieron para presidir la plaza principal. También tenemos que decir que Valderrobles es la capital administrativa de la comarca de Matarraña. Tempranito, poca gente. Poca, los otros pringados de siempre. Terminamos la visita de la Plaza Mayor, así como de sus edificios, y ahora solamente queda callejear. Poco a poco vamos descubriendo mediante estas calles estrechas y empedradas pues diferentes fachadas de los diferentes edificios donde podemos estudiar cada detalle. Desde esta calle ya podemos avistar lo que sería la fachada de la iglesia Santa María la Mayor y coronada por un impresionante rosetón. En la iglesia Santa María la Mayor entre el siglo XIV y XV. Aquí tenemos uno de los mejores ejemplos del gótico levantino de la provincia de Teruel. La puerta presenta 11 arcos apuntados rematadas en un pequeño gablete. A ambos lados de las entradas existen sendas arquerías que contienen esculturas de personajes bíblicos. La iglesia se encuentra emplazada junto al castillo en la parte alta del casco antiguo, pero ambos edificios forman un conjunto firme y de una gran belleza, y presidiendo todo lo que sería el gran valle de esta localidad.
Ahora estamos viendo lo que sería parte del castillo de Valderrobres del siglo XII. Podríamos decir que no se trata de un castillo, sino más de un palacio, castillo con funciones más defensivas que un palacio normal. En su interior pues todavía quedan algunas salas que iremos viendo a continuación, como la de la bodega, las caballerizas, la sala de las cortes, la sala de los leones, la sala de las chimeneas y la cámara dorada. Pues bien, vamos a entrar primero en la iglesia y luego nos dirigiremos hacia el castillo. A continuación vamos a realizar la visita de los dos edificios y la entrada sale 6 euros por persona y 1 euro por radioguía. Pues estamos en la visita de la iglesia Santa María de la Mayor en Valderrobles y la entrada viene conjunta con el castillo, que es donde iremos a continuación. Exacto. Cómo nos encantan este tipo de iglesias tan sencillas como esa bóveda de crucería con esos nervios apoyadas siempre en unas columnas y esa forma gótica, ¿no? También podemos ver al fondo cómo se ve el Cristo de la Cruz que preside el altar, esculpido por un artista en 1965, y luego subiremos y iremos a una especie de, no sé si se llama lopal, donde se ponían los nobles cuando venían a misa. Mediante el pasadizo pues llegaremos hasta lo que sería el castillo. Estamos pasando ahora al castillo, que se encuentra unido a la iglesia. Esta es la estancia privada del obispo y en la parte de arriba vemos en donde estaban encajadas las maderas de los techos solamente. Aquí podemos ver el escudo de García de Heredia, son 7 castillos, y si nos fijamos en la chimenea grande tiene unos huecos que es por donde se pasaba la comida. Nos encontramos en la sala de las chimeneas. Ya sabrán por qué, ¿no? 1, 2, 3. ¿Se acuerdan de la cúpula de arriba? Pues esta es la parte de abajo. Es la cocina. Zona de cocina, despensas. Pues ya toca leyenda, mano peluda. Y es que cuenta que en el castillo había un hombre feo, viejo y sobre todo extremadamente peludo, el cual por el día se escondía en el pozo y por la noche salía a alimentarse para que nadie lo viera. Pues según cuentan, en este pozo sale un pasadizo que lleva hasta el río, y fue en este pasadizo donde en el siglo XVII se ocultó un hombre, pues la justicia le perseguía por haber matado a una mujer. Para que no lo descubrieran, su mujer, que era la que llevaba la comida, se inventó la historia de que en el pozo habitaba un ser con una enorme mano peluda. De esta manera, el temor hizo que nadie se acercara por allí. Desde entonces, la historia de la mano peluda se utiliza para que los niños no fueran a jugar a las ruinas de este castillo. Una vez que terminamos la visita al castillo y a la iglesia de Valderrobres, pues lo que nos queda ahora es bajar hasta el río Matarraña, y vamos bajando por estas impresionantes calles estrechas, y una vez más nos vamos fijando en todos los edificios que nos encontramos en este recorrido.
Nosotros nos hemos quedado en Valderrobres 3 noches porque hemos utilizado este pueblo como campamento base para luego seguir visitando todo lo que son los alrededores de la zona de la comarca de Matarraña, y la verdad que ha merecido mucho la pena y es un sitio muy aconsejable, pues como mínimo pasar una noche para visitar el pueblo tanto de día como de noche porque tiene mucho encanto. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo esperamos tu like, ha sido un placer. Recuerda que si aún no estás suscrito te esperamos, activa la campanilla para estar al día en nuestras publicaciones y recuerda dejar tus comentarios en estas cajitas que están en la parte inferior. Y pura vida y hasta el próximo vídeo, viajeros.